Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. En este video vamos a hacer la Yeshivá, vamos a hacer el estudio de la segunda bienaventuranza. Esta bienaventuranza dice: felices los afligidos, porque ellos serán consolados. O también felices los que sufren o felices los que lloran, lo podrán encontrar en otras traducciones. Vamos a analizar entonces esta bienaventuranza que está en Mateo 5:4. Felices los afligidos, porque ellos serán consolados. La traducción literal de esta bienaventuranza podría hacer creer que es deseable estar afligido, o incluso que alguien pudiese pensar que es un estado deseado por el Padre. Entonces se podría entrar en una espiritualidad sufriente en la que el más virtuoso es el que más sufre. O se podría interpretar que estar feliz y disfrutar la vida no sería tan espiritual. Pero esta interpretación está lejos de la realidad planteada en la Torá y de la enseñanza planteada por Yeshua. No tiene que ver entonces con una idealización del sufrimiento. Ya hemos visto en estudios anteriores que el camino propuesto por Yeshua es un camino de felicidad, no de sufrimiento. Entonces la primera idea importante es no relacionar esta bienaventuranza como un llamado a la vida sufriente, como idealizando el sufrimiento. No es esa la idea. Es importante tener siempre presente que Jehová Elohim creó a Adán y lo puso en el jardín de Edén, que significa jardín de delicias. El jardín de delicias es la sumatoria de todas las bendiciones que el Creador quería entregarle a Adán. Es decir, que Elohim creó al ser humano para llenarlo de su plenitud y colmarlo de su shalom. Fuimos creados entonces para ser felices. Lejos está pensar que Elohim creó a Adán solo para que sufriera y estuviese afligido. Entonces, ¿qué quiere decir o a qué se refiere esta idea de felices los afligidos? ¿Por qué alguien que está afligido puede ser considerado feliz? ¿Cuál es el secreto que está detrás de esta frase? La Kabbalah nos puede dar luces para entender esta paradoja. Para entenderla, vamos a plantear la siguiente idea. El ser humano puede ascender en su camino espiritual de dos maneras. Lo puede hacer por la conciencia despierta o por el sufrimiento. Ambos caminos los van a llevar a un despertar, pero uno más suave que el otro. El plan divino original es que la persona ascienda por la conciencia despierta y no por el sufrimiento. El camino del sufrimiento es un camino duro. Nosotros que estamos aquí en esta yeshivá queremos ascender por el camino de la conciencia despierta. No queremos subir por el sufrimiento. Queremos llevar la vida sin sufrimiento para el alma. Sin embargo, no hay que confundirse, pues el camino de la conciencia despierta, aunque no tenga sufrimiento, sí demanda trabajo, disciplina y perseverancia, lo cual la mayoría de las veces es un dolor, pero es un dolor para el ego. Entonces, el camino de la conciencia despierta tiene menos sufrimiento o no tiene sufrimiento, pero sí tiene un dolor para el ego porque uno lo tiene que sacar de su estado de comodidad.
Entonces hay que diferenciar ese dolor del ego con el sufrimiento del alma. ¿Qué podemos hacer para avanzar por el camino de la conciencia despierta? La sabiduría de la Kabbalah y su entrenamiento de estudio, meditación y acción ayuda a la persona a ascender por la conciencia despierta. Ascender por la conciencia despierta significa avanzar en el camino espiritual haciendo la voluntad divina, viviendo la virtud y siendo luz para el mundo con obras de bien. Vamos ascendiendo así, de esa forma de vida, por la conciencia despierta. El estudio de las leyes divinas, del universo y del ser humano, la meditación con letras hebreas para conectar con el alma y con Elohim, y las acciones virtuosas hechas por amor al prójimo, despiertan la conciencia para avanzar por el camino espiritual en paz y alegría. Shalom Besimha. En cambio, la ignorancia de las leyes del cielo hace que la persona ascienda por el camino del sufrimiento, debido a que se aleja de la voluntad divina, se mantiene en el defecto de carácter y no revela la luz de su alma. Pero cada persona tiene la libertad de elegir por dónde quiere ascender. Entonces nos detenemos en este momento y nos preguntamos por dónde estoy ascendiendo en este momento. ¿Voy en mi vida ascendiendo por el camino de la conciencia despierta o voy ascendiendo en este momento por el sufrimiento? Veamos la ascensión por el sufrimiento. En una posibilidad de interpretación, los afligidos son los que están ascendiendo por una situación de sufrimiento. Por eso están afligidos. ¿Por qué los afligidos están pasando una situación de sufrimiento? Para responder esta pregunta, tenemos que recordar el principio cabalístico que dice que la causa de todo sufrimiento es la desconexión de Elohim. Basado en este principio, podemos decir que los afligidos están en un estado de sufrimiento porque han actuado en contra de las leyes divinas y han generado un cortocircuito que los desconecta del mundo espiritual y por lo tanto no pueden recibir la luz, bendición, quedan entonces sin luz. Esta desconexión o este actuar en contra de las leyes divinas muchas veces es inconsciente, es por ignorancia. La persona no sabe que al actuar de esa manera está yendo en contra de estas leyes divinas y que va a cosechar una situación de dolor que se puede transformar en sufrimiento. Entonces, los afligidos por el sufrimiento principalmente lo están porque han transgredido las leyes universales, el orden universal. El sufrimiento es ausencia de luz en la vida y al mismo tiempo es un impulso para restablecer el suministro de luz que se ha cortado. Entonces, aquí ya vemos una parte positiva, vamos a llamar, del sufrimiento. Porque el sufrimiento es ausencia de luz en la vida. Pero al mismo tiempo, entonces, estamos diciendo que ese sufrimiento es un impulso para restablecer el suministro de luz que se ha cortado. Es decir, como que el sufrimiento a uno lo despertara de alguna manera para volver a reconectar con la luz. El cortocircuito crea una energía negativa que se llama clipá o cáscara. La clipá o la cáscara representa esa desconexión. Por ejemplo, si me descontrolo de ira, creo una clipá de ira. Si soy orgulloso, me genero una clipá de orgullo. Si me paralizo por el miedo, me genero una clipá de miedo, etc. Entonces, cada uno puede revisar
dónde están sus defectos, por dónde se descontrola principalmente, y eso nos va a dar unas luces de por dónde está la clipá que estamos formando. El problema es que la clipá que se crea se pega muy fuerte a la persona y es muy difícil quitársela. Además, esa clipá se alimenta del comportamiento negativo que generó su adherencia. Entonces, si generé una clipá de ira, se va a alimentar de la ira. Entonces, la ira que yo sigo generando va alimentando esa clipá, y a la clipá entonces crece, esta cáscara crece, se engruesa, y la energía negativa atrae situaciones para que la persona vuelva a generar rabia y se sigue entonces engrosando esa clipá, haciéndose cada vez más difícil que la persona se la pueda sacar. Este estado de conciencia hace que la ascensión sea lenta y dificultosa, porque entra la persona como en un círculo vicioso, clipá, repetición de la emoción, repetición de la acción, que hace crecer la clipá. ¿Cómo se sale de ese círculo vicioso? ¿Cómo me quito esta clipá negativa? La respuesta es con el comportamiento inverso. Pero como el ego desequilibrado por la inclinación al mal no va a elegir el comportamiento inverso por propia voluntad, Elohim ayuda y permite que la persona viva circunstancias adversas. Aquí ya entramos en uno de los puntos centrales para poder entender esta bienaventuranza. Entonces, recapitulemos un poquito. Tenemos una clipá producto de la desconexión. Esa clipá va creciendo porque entro en este círculo vicioso. Pero me la puedo sacar esta clipá con un comportamiento inverso y ahí ayuda la mano de Elohim. Aquí interviene Elohim para que nosotros podamos experimentar el comportamiento inverso. Porque el ego bajo ninguna circunstancia va a elegir libremente el comportamiento inverso. Todo lo contrario, el ego y el Yetzer Hará van a elegir el comportamiento para seguir haciendo crecer la clipá. Entonces, Elohim ayuda y permite que la persona viva circunstancias adversas. Esto es lo que se llama el dolor o la aflicción. Permite Elohim el dolor bajo esta ley de causa y efecto. Por ejemplo, si has sido orgulloso y te has atraído una clipá de orgullo, el comportamiento inverso del orgullo sería exactamente la humildad. Ese sería el comportamiento inverso. El ego no va a optar libremente por la humildad. Entonces, ¿qué ocurre? El Padre permite que la vida ponga a la persona en una situación donde la humillan, para que aprenda la virtud de la humildad. Por eso es importante saber dónde está nuestra clipá. Tengo una clipá de rabia, una clipá de orgullo, una clipá de miedo. Entonces, si yo quiero sacarme esa clipá, necesito el comportamiento inverso y el Padre entonces me va a poner en una situación para que yo pueda vivenciarla. De esa forma, la clipá que vivía, por ejemplo, del orgullo, dada esta situación que la persona tiene que experimentar la humildad, esa clipá comienza a morirse de hambre, se desapega, se cae y quedas libre de esa mala energía que estaba adherida a ti. En realidad entonces, esa humillación, que fue un sufrimiento para el ego, es un regalo, es una bienaventuranza,
que te ha hecho el Padre para que se te desapegue esa clipa de orgullo, por ejemplo. Que se te caiga esa clipa de orgullo vendría a ser el consuelo. Entonces, el sufrimiento que permite que ocurra, que el Padre permite que ocurra, termina siendo una bienaventuranza, porque dado ese sufrimiento, se te despega la clipa. Entonces el sufrimiento sirve ahí para que la clipa se caiga por el comportamiento inverso. El comportamiento inverso es entonces el dolor, la aflicción para el ego, que va a ser lo opuesto a la energía que generó la clipa. Pero el comportamiento inverso es doloroso para el ego en desequilibrio. Por eso la persona se siente afligida. Por ejemplo, si mi clipa fue de orgullo y estoy en una situación de humillación, la persona se siente afligida, se siente mal, su ego se siente mal. No es una sensación agradable. Entonces ahí está esta idea de los afligidos. Felices los afligidos en este contexto. Felices los afligidos porque se está despegando, gracias a ese sufrimiento, su clipa, su energía negativa. Por eso puedes decir, mira cuánto sufrimiento me ha pasado. Pero en el fondo, es un regalo. Porque si no hubieses tenido esa aflicción, estarías lleno de energía negativa pegada, que no se hubiese despegado por sí misma. Todo lo contrario, hubiese crecido al mantenerte en ese mismo estado de conciencia. Permite entonces el Padre esa aflicción para que te liberes de esa clipá. Por eso cuando alguien empieza a hacer teshuvá, que es volver al camino espiritual, volver al alma, salir del ego hacia el alma, le vienen dolores o aflicciones, porque el Padre lo ayuda a quitar todas esas energías densas adheridas, haciéndolo vivir situaciones de comportamiento inverso. Entonces uno vuelve al camino espiritual, pero cuando vuelve al camino espiritual está con muchas clipot. Entonces volví al camino espiritual y el Padre me ayuda con situaciones de comportamiento inverso y empiezo a pasarla mal. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué ahora lo estoy pasando mal? Si cuando no estaba en el camino espiritual, estaba tan bien, ahora estoy en el camino espiritual y resulta que ahora soy humillado, ahora me pasa esto, ahora me ponen situaciones en las que tengo que hacer cosas que no me gusta hacer, etc. Todo eso es porque se está poniendo oportunidades para el comportamiento inverso para que uno pueda deshacerse de esas clipot. En ese sentido, entonces, ese sufrimiento esconde una bienaventuranza, esconde un consuelo. ¿Cuál es el consuelo del que está siendo afligido de esa forma? La liberación de su clipá. Por tanto, ese dolor es bueno porque te libera de clipot que oscurecen la luz del alma. Esta es la razón por la cual Yeshua dice, felices los afligidos, no por el sufrimiento en sí mismo, o porque Él quiere que estés afligido, sino por el proceso de liberación que se experimenta y que rescata de ir cada vez peor debido a la conciencia dormida. El sufrimiento, de alguna manera, despierta a la persona. Estamos viendo, ¿cierto? Este es el camino de ascenso por la conciencia dormida, por el sufrimiento. El sufrimiento entonces despierta a la persona, lo saca de ese automático. El consuelo del afligido es su liberación del sufrimiento, debido a su ascensión de conciencia. Aquí está una de las claves de esta bienaventuranza.
el consuelo del afligido es su liberación del sufrimiento, debido a su ascensión de conciencia. El sufrimiento entonces como una herramienta de despertar. El sufrimiento es un estado en el que sentimos dolor y un sinsentido de lo que estamos viviendo. Un dolor no solo físico, sobre todo un dolor interno, un dolor del alma. No le encontramos el sentido a lo que estamos viviendo. No le encontramos sentido a ese dolor. El sufrimiento es lo opuesto a la felicidad. Y el universo está organizado en opuestos para ayudarnos en nuestro aprendizaje. El universo, el Padre, el plan divino nos quiere llevar hacia la felicidad, pero existe este estado opuesto que es el sufrimiento. El sufrimiento lo permite entonces Elohim como una posibilidad de corrección. Pero si es una posibilidad permitida por Él, pero lo causamos nosotros mismos. Él permite que ocurra el sufrimiento, pero nosotros lo causamos. Porque el sufrimiento viene de nuestras elecciones equivocadas, de un mal uso de nuestro libre albedrío. La mente es la creadora de nuestro sufrimiento o de nuestra felicidad. Nuestros pensamientos y sentimientos se traducen en palabras y acciones. Palabras y acciones con las cuales creamos la realidad. No solo creamos la realidad externa que nos ocurre, también creamos la realidad física. Pues se ha comprobado ya que los pensamientos pueden incluso modificar nuestro ADN a nivel celular. Así entonces de potente es nuestra mente, nuestros pensamientos. El sufrimiento viene del apego y del deseo egoísta del yo inferior. Cuando la mente se desconecta de Elohim, se vuelve idólatra. Es decir, pone su confianza en cosas perecederas. Se apega a esas cosas, pero finalmente cosecha sin sentido y sufrimiento. Porque la causa de la verdadera felicidad se encuentra en el cultivo de la espiritualidad y no en la acumulación de cosas o de honores del mundo material. Recordemos las palabras de Yeshua: buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás que necesitamos lo vamos a recibir por añadidura. El sufrimiento nos hace despertar, nos hace tomar conciencia de lo que estamos haciendo, nos hace asumir la responsabilidad por nuestras acciones. Acciones que nos han traído el sufrimiento que estamos experimentando. En realidad, podríamos decir que el sufrimiento debería hacernos despertar. En algún momento nos hace despertar. Puede que uno pase un tiempo en su vida que el sufrimiento no lo haga despertar, que esté mucho tiempo repitiendo lo mismo, el mismo patrón, y pasa años sufriendo, pero en algún momento ese sufrimiento va a hacer despertar a la persona. En algún momento la persona va a tomar conciencia de que lo que está haciendo es lo que le está trayendo como consecuencia ese sufrimiento, va a dejar de culpar a otros y se va a hacer responsable de su vida. Es cierto que eso no ocurre generalmente al primer sufrimiento y que uno puede pasar años ahí, pero finalmente la persona despierta. Por eso el camino del sufrimiento es uno de los caminos de ascensión. Con el sufrimiento aprendemos a elegir desde la mente superior sabia, la que está conectada a Elohim. Aprendemos esto porque ya tomamos conciencia de nuestras elecciones pasadas que nos trajeron consecuencias sufrientes. Al despertar, nos abrimos a nuestra alma y al Padre y sentimos su consuelo, que es encontrar el sentido de lo que nos hace sufrir.
y encontrar la fuerza interior para cambiar nuestra forma de vivir. Cuando por el sufrimiento la persona ya despierta, ya cambia bastante la cosa, porque uno le encuentra un sentido, dice, ya, estoy viviendo esto porque yo soy el responsable, pero también este sufrimiento tiene un sentido para que yo haga este aprendizaje, o sea, encuentra ahí un sentido, y también ese despertar le da a la persona una fuerza interior para ponerse en movimiento, un movimiento de cambio, de transformación. Comienza ahí los primeros pasos de la alquimia interior. Esto nos acerca más a Elohim, nos acerca más a nuestro yo verdadero, y corregimos nuestros defectos de carácter, y así nuestra alma comienza su proceso de evolución ya más consciente. El sentido es: bienaventurado cuando estés sufriendo, porque ese sufrimiento te ayudará a despertar a través de esa experiencia adversa. Entonces, no pelear contra el sufrimiento, sino aprovecharlo para despertar, para tomar conciencia de lo que puedo estar haciendo de manera equivocada y que el Padre ha permitido ese sufrimiento para que yo pueda liberarme de esas clipot. De modo que para la próxima vez tu elección será distinta y así atraerá circunstancias favorables a tu vida. Entonces, bienaventurados los que aprenden de su sufrimiento, porque ellos atraerán felicidad. Por este camino, avanzamos hacia la felicidad a través del aprendizaje que hacemos de nuestras experiencias de sufrimiento. Por lo tanto, el sufrimiento también es un camino hacia el despertar y por ende también es un camino hacia la felicidad. Es cierto que es un camino más duro, pero en general incluso podría ser más rápido porque el dolor ayuda a salir de la situación de comodidad y de la inercia. Es decir, cuando uno está en un camino de automático, de inercia, dejando la vida que pase, pero sin sufrimiento todavía, pierde mucho tiempo, dilata mucho las cosas que tiene que hacer. Pero cuando viene un sufrimiento o un dolor, cuando viene un dolor, ese dolor como que a uno lo despierta rápido. Es como cuando uno tenía una idea de un emprendimiento que siempre ha querido hacer, pero lo tiene ahí, lo deja, aunque sabe que tiene que hacerlo. ¿Y cuándo lo empieza? Cuando queda sin trabajo, cuando entonces viene una situación adversa, cuando se encuentra sin trabajo, con problemas económicos, y ahí dice, ya, voy a hacer lo que siempre había querido hacer y no me atrevía, y ese dolor lo saca de esa situación de automático o de desidia y lo pone en movimiento para hacer un aprendizaje por este otro camino. En ese sentido, el sufrimiento o el dolor puede acelerar el proceso. Algunos pasos para salir del sufrimiento, cosas que nos pueden ayudar. Primero, no te quejes del sufrimiento. No acuses a Elohim de él, ni tampoco acuses a tu prójimo. Segundo, aprovecha el sufrimiento para conocerte a ti mismo. Encuentra en el sufrimiento el comportamiento erróneo, egoísta, que te ha llevado a ese estado y hazte responsable por él. Tercero, hazte teshuvá. Vuelve a Elohim. Retorna a tu alma. Aprovecha los momentos de sufrimiento para volver a la oración, a la meditación, al cultivo de la vida espiritual, etc.
porque sabemos entonces que ese sufrimiento tiene escondido una posibilidad de liberación. 4. Perdona y pide perdón. 5. No vuelvas a hacer lo que hayas reconocido como error, ¿cierto? En el punto anterior, uno se dio cuenta, tomó conciencia cuál era el error que había cometido y que le había traído este sufrimiento. Entonces hacemos lo posible por no volver a cometer este error. Pero si lo vuelves a hacer, no te culpes. Levántate, asume la responsabilidad y sigue caminando. 6. Haz la corrección de tu alma, tu tikkun, transformando tus defectos de carácter en virtudes y buenas cualidades. 7. Cuando te encuentres con una persona afligida o puesta a prueba por el dolor y te pida ayuda, socórrele y ayúdale hasta donde te sea posible y hasta donde sea bueno para su alma. Ayudar a otros desinteresadamente, ayudar a otros, sobre todo a otros que están en sufrimiento, sin buscar un beneficio egoísta, genera un gran mérito espiritual que ayuda mucho a salir del sufrimiento. Entonces, en vez de ensimismarse, autocentrarse por el sufrimiento, girar en torno al propio sufrimiento, volcarse hacia afuera, ver si hay alguien que también está sufriendo y ayudar. Pero hay otra forma de ascender, porque esa era la forma de ascender por el sufrimiento, por la conciencia dormida, y entonces ahí aparecen los afligidos de esta bienaventuranza, que serían los afligidos, podríamos decir, en una interpretación literal, los afligidos sufrientes, dormidos. Pero hay otro tipo de ascensión, que es la ascensión por la conciencia despierta, y que está relacionada con el secreto cabalístico que está también en una palabra del texto hebreo. La ascensión por la conciencia despierta está codificada en la palabra hebrea para afligido. Vamos a empezar a meternos ahora en las letras hebreas de una palabra. La palabra traducida en algunas Biblias como los que lloran o los que sufren es en hebreo la palabra Abel. No confundir con Abel bíblico del capítulo del Génesis. Entonces la palabra Abel, Aleph, Bet, Lamed, que puede significar desolado, afligido o enlutado. Para este estudio estamos usando la traducción bienaventurados los afligidos, que en plural sería Abelim. Veamos el código de la palabra Abel. La palabra Abel se puede descomponer en Aleph, Bet, por una parte, y Lamed. Aleph, Bet forman la palabra padre. Y también Aleph, Bet se refiere al alfabeto hebreo, que se dice también el Aleph, Bet. Entonces, las primeras dos letras, padre, y también referencia al alfabeto hebreo. Hemos estudiado en otras clases que el Padre se identifica con el Aleph Bet cuando dice en el libro de Revelaciones o Apocalipsis: yo soy la Aleph y la Tav, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces hay una relación entre el Padre y las letras hebreas, la luz contenida en las letras hebreas. Entonces, Padre y letras hebreas. Por su parte, la Lamed es la misma raíz de la palabra limud, que significa enseñanza y estudio. De aquí decodificamos que Abel
hace referencia a la enseñanza sobre el Padre y sobre el Aleph Bet hebreo. Abel, el código Abel, es la enseñanza del Padre, la enseñanza sobre el Padre o la enseñanza sobre las letras hebreas. Por lo tanto, los Abelim, los traducido en lo literal como los afligidos, en el nivel secreto, en el Sod, se refiere a los que estudian la enseñanza del Padre y del alefato hebreo. ¿Quiénes son los que estudian la enseñanza del Padre y de las letras hebreas? Los cabalistas, los aprendices de Kabbalah, los estudiantes de Kabbalah. El consuelo de estos afligidos estudiosos es el conocimiento que reciben, con el cual llenan su vasija para elevar su conciencia, su da'at. Entonces aquí en el código ya nos alejamos del concepto de afligido sufriente y entramos en el código del estudioso de los secretos del Padre. Enseña la Kabbalah que el alma del ser humano está en exilio cuando está desconectada de los secretos del reino de los cielos. Esto se llama el exilio de la sabiduría. La humanidad en general está en ese estado de exilio. En esta situación de exilio, el alma sufre mucho y está en un estado de gran aflicción, porque su máxima plenitud del alma es experimentar a Elohim mediante el conocimiento de sus secretos y de la vivencia de su voluntad. Entonces, también estar en el exilio, desconectado, ignorante de estos conocimientos, produce una aflicción en el alma. Por eso los que estudian estos secretos entran en una bienaventuranza en su alma. Por eso los Abelim, los entre comillas afligidos estudiosos, son felices, porque acaban con la aflicción del alma y son consolados al estudiar los secretos del reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes, cuando se han encontrado con las letras hebreas, cuando las han meditado, cuando se acercan a conocer estos secretos, cuando han llegado a la Kabbalah, han sentido como su alma se ha llenado en su vasija? Han sentido como que reciben respuestas, algo que habían estado buscando hace tiempo. Ese es el consuelo del alma, porque la están sacando de su estado de exilio, la están conectando con lo que los alimenta, que es justamente el estudio de los secretos del Padre. El alma se alimenta de eso. Por eso entonces estos Abelim son bienaventurados cuando estudian los secretos del Padre. Sacian su alma. Por eso dice la sabiduría: feliz el que estudia los secretos del Padre, porque su alma será consolada y se llenará de gozo. ¿Cómo podemos aplicar esto a la vida práctica? Para aplicar este principio a la vida diaria, dedica 1 hora a la semana, de preferencia en el Shabbat, para estudiar la Kabbalah, para hacer tus reflexiones y para meditar estas reflexiones. Si te das 1 hora a la semana para hacer este estudio, estarás sacando a tu alma de la aflicción, del exilio. Estarás siendo un Abel, estarás siendo parte de los Abelim, de los, entre comillas, afligidos, estudiosos, que van a alcanzar la bienaventuranza por entrar en los secretos del Padre. En otra idea asociada a la palabra Abel, Abel se puede permutar, o sea, cambiar la posición de las letras, como Lamed Av. Lamed Av
es La'av, que significa hacia el Padre. Es decir, los Abelim, los, entre comillas, afligidos en el nivel literal, en el nivel secreto son los que van hacia el Padre, los que vuelven sus pasos hacia el Padre, si es que van en otra dirección. Esta idea de si voy en una dirección y me vuelvo hacia el Padre, eso es la teshuvá. Entonces, ¿cómo voy hacia el Padre? Voy hacia el Padre a través de un camino. ¿Cuál es el camino para ir hacia el Padre? Para la tradición nazarena, Yeshua es el camino para ir hacia el Padre. Esto lo encontramos en la Buena Nueva o Besorá de Yohanan, Juan. Yeshua dijo: yo soy el camino, Anoji Haderech, y soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. En este texto, si entramos más profundamente desde la Kabbalah, Yeshua representa la conciencia Mashiach universal, Hadabar, la palabra de Elohim. La conciencia Mashiach universal que está presente en el alma de cada persona como la conciencia Mashiach individual. Por eso decimos que en la tradición cabalística nazarena, felices los que van hacia el Padre a través de su conciencia Mashiach, unidos a Yeshua el Mashiach. Es decir, vamos hacia el Padre a través de nuestra conciencia Mashiach, la cual está unida a la conciencia Mashiach de Yeshua. Por lo tanto, los afligidos del texto literal también representan en Kabbalah a los que orientan su conciencia y sus fuerzas hacia el Padre, La'av. El consuelo de estos, entre comillas, afligidos es sentir que van caminando hacia el Ein Sof. Sentir que uno va caminando hacia el Ein Sof es un estado de éxtasis. Es mucho más que un consuelo para el alma. Como ejercicio práctico, cierra tus ojos, conecta con tu Neshama y pregúntate: ¿dónde vas? Y responde desde tu corazón: La'av, hacia el Padre. Eso va a ordenar las energías de tu mente, que se puede experimentar como una inmensa alegría interior. Es un ejercicio simple, pero muy, muy potente. Entonces, cuando estés en un estado de mucha conexión, ahí te haces esa pregunta. Es como si tu ser superior le preguntara a tu Ruach: ¿dónde vas? Y tú en ese momento conecta y di La'av, hacia el Padre. Y cuando digas eso, vas a ver como dentro tuyo se produce un movimiento de energía, como que te va a ordenar tu energía para que te dirijas hacia Él. En otra idea, la permutación de la palabra Abel como Lamed Av también se puede leer como Leav, que significa para el Padre. De modo que los Abelim, los afligidos en el nivel literal, en el nivel secreto son también los que viven para el Padre. Leav. ¿Qué es vivir para el Padre? Vivir para el Padre es vivir para trabajar en su obra. Trabajar en su obra es hacer su voluntad. Hacer su voluntad
es consagrarse a cumplir el propósito de tu vida, la misión de tu alma, en todo lo que haces. La misión de tu alma en todo lo que haces. Por ejemplo, estudias, Leav, para el Padre, para la misión de mi alma. Medito, Leav, para el Padre, para la misión de mi alma. Trabajo, Leav, para el Padre, para la misión de mi alma. Hago ejercicio, Leav, para el Padre, para la misión de mi alma. Todo lo que hago en el día es Leav, para el Padre. Todo lo hago para la misión de mi alma. Eso es vivir para la voluntad de Elohim. Todo lo que estás haciendo en el día, desde lo más sublime en términos de conexión hasta lo más doméstico, es Leav. Es para el Padre y para la misión de tu alma. En palabras de Yeshua, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la obra que tenemos que acabar? Nosotros. La corrección y el shalem de nuestra alma. Mi comida, nuestra comida, lo que nos hace vivir, donde sacamos la vitalidad, es hacer la voluntad divina y acabar su obra, es decir, caminar hacia el shalem. Por eso decimos en la tradición cabalística nazarena, felices los que viven para el Padre. Por lo tanto, los afligidos del texto literal, en el secreto, también representan en Kabbalah a los que consagran su vida a hacer la voluntad del Padre y cumplir su misión de su alma. El consuelo de estos, comillas, afligidos es sentir que van caminando hacia el cumplimiento del propósito de su vida. ¿Y qué puede ser más feliz para una persona que estar haciendo el propósito de su vida? Tener la certeza de que está haciendo lo que vino a hacer. Cuando una persona hace lo que vino a hacer, está feliz, está contenta, tiene sentido, irradia esa energía, motiva a los demás, se transforma en un modelo de alguna manera para los demás, porque todas las personas tienen una misión de su alma y están llamadas a seguirla. Como ejercicio práctico, cierra tus ojos, conecta con tu Neshama y pregúntate, ¿para quién trabajas? Y responde desde tu corazón, Leav, para el Padre. Eso va a orientar las energías de tu mente hacia la misión de tu alma o hacia el propósito de tu vida. Hagamos ese ejercicio periódicamente. ¿Para quién trabajo? ¿Para quién estoy haciendo esto que estoy haciendo? Leav, para el Padre. Eso va a producir una energía dentro nuestro y nos va a ayudar a conectar con nuestra misión. De esa forma, entonces, vamos a estar conectando con la energía de esta bienaventuranza, con esta energía de los Abelim, de los afligidos literales, pero que están despiertos en el secreto. Dice el texto que los afligidos serán consolados. Dice, ellos serán consolados. Hem y Enuhamu. Serán consolados, se dice en hebreo, Yenuhamu, del verbo lenahem, que significa consolar, de raíz nun het mem. Es interesante notar que las mismas letras de la palabra Yenuhamu forman la palabra Yinahamu,
que significa se arrepentirán, del verbo leinahem, que significa arrepentirse. También la misma raíz, nun het mem, es decir, totalmente relacionadas ambas palabras. Serán consolados, se arrepentirán. Por lo tanto, serán consolados está directamente relacionado con se arrepentirán. Esta correspondencia nos revela que para alcanzar el consuelo del alma debemos arrepentirnos. O dicho de otro modo, que el que se arrepiente recibe consuelo en su alma. Esta idea está especialmente relacionada con la etapa que estudiamos de el camino o el ascenso por el camino del sufrimiento. Vemos entonces aquí esta bonita relación entre ser consolado y arrepentirse. El que se arrepiente es consolado. El arrepentimiento trae un consuelo al alma. En conclusión, Elohim creó al ser humano para llenarlo de su shalom. Podemos ascender en el camino espiritual de dos maneras: por la conciencia despierta por el sufrimiento. El plan divino original es que ascendamos por la conciencia despierta y no por el sufrimiento. Si estamos ascendiendo por una situación de sufrimiento, probablemente es porque hemos actuado en contra de las leyes divinas y se ha generado un cortocircuito que nos desconecta del mundo espiritual y por lo tanto no podemos recibir la luz bendición. Dicho cortocircuito crea una energía negativa, la clipá, la cáscara, que representa esa desconexión. La clipá generada por el cortocircuito se pega muy fuerte a la persona y es muy difícil quitársela, pero puede salir de ese círculo vicioso con el comportamiento inverso. El problema es que el comportamiento inverso es doloroso para el ego, por eso la persona se siente afligida. Sin embargo, ese dolor es bueno, porque libera de las clipot que oscurecen la luz del alma. En este caso, la persona cuando se arrepiente alcanza el consuelo del alma. El consuelo del afligido es su liberación del sufrimiento, debido a su ascensión de conciencia. El sufrimiento ayuda a despertar, ayuda a tomar conciencia de las consecuencias de las acciones y a asumir la responsabilidad por esas acciones realizadas. Bienaventurados los que aprenden de su sufrimiento, porque atraerán felicidad. En un nivel de conciencia más elevado, los Abelim son los que estudian los secretos del Padre. Felices son los que vuelven sus pasos hacia el Padre, los que viven para el Padre, los que guardan su voluntad y los que estudian su enseñanza, porque acaban con la aflicción del alma y son consolados. Que el entrenamiento comprometido y constante de nuestro Tikkun y Shalem nos alcance esta bienaventuranza para la venida del reino de los cielos a la tierra. Que así sea. Amén. Maestro, entonces podemos concluir que las situaciones sufrientes son culpa nuestra. Responsabilidad más bien. Yo no preferiría no utilizar la palabra culpa. La palabra culpa tiene una connotación ya mucho más negativa, aunque pueden ser sinónimos, pero la palabra culpa nos sube en un estado más negativo. Más bien yo le llamaría responsabilidad. Sí hay una responsabilidad. El sufrimiento que experimentamos tiene a la base una responsabilidad propia, producto de una elección equivocada en algún momento. Elección equivocada se refiere a una elección que uno hace en ese momento, elige la opción propuesta por el ego o por el Yetzer Hará, no elige la opción del Yetzer Hatov, de la inclinación al bien. El hecho de decir que uno es responsable del sufrimiento tiene el aspecto positivo de que así como soy responsable de haberlo generado, también
tengo la posibilidad de sacar este sufrimiento. Porque si lo generé por elecciones equivocadas, producto de dejarme llevar por el ego y el Yetzer Hará, si ahora cambio, despierto, tomo conciencia y empiezo a hacer opciones de vida desde el alma, desde la Neyamá, desde mi inclinación al bien, voy a generar otra energía que va a atraer otras cosas a mi vida. Por eso entonces la idea de responsabilidad es importante, es una idea de proactividad. Puedo elegir otra cosa y esas elecciones van a atraer a mi vida otras circunstancias. ¿Cómo es mi responsabilidad que mi madre se suicidara cuando tenía 2 años? ¿Qué se supone que aprenda de esta experiencia? Bueno, cada uno tiene que ver qué es lo que va a aprender, ¿cierto? Todo es para aprendizaje, no hay nada al azar. Como decía Einstein, Dios no juega los dados. Aquí no hay un caos, un desorden, algo que no haya pasado por alguna situación. Muchas veces no entendemos de primera cuál es la causa, cuál es nuestra responsabilidad última. Entonces aquí el llamado no es a saber necesariamente el detalle de por qué, es entender el principio, que el sufrimiento no viene por generación espontánea. Algo ha pasado, algo hemos generado que ha traído un sufrimiento. Ahora, la muerte de tu madre tiene que ver con tu madre, ¿cierto? Claro, te trae un sufrimiento a ti, pero no significa que tú seas responsable de la muerte de tu madre. Eso ya tiene que ver con la elección que ella hizo. Lo que sí, hay un aprendizaje para tu vida por esa situación que te trajo un sufrimiento. ¿Qué aprendizaje puede ser? Puede ser el aprendizaje de valorar la vida, el aprendizaje de valorar lo importante que es la madre y de lo importante que tú como madre puedes ser para tu hijo. No sé, ahí tú tendrás que sacar tu aprendizaje, pero todo es un aprendizaje. Maestro, las personas cuando, por ejemplo, según la ciencia son malos, por ejemplo, los psicópatas que tienen deficiencias cerebrales, ¿cómo se haría ahí una reparación? Sí, bueno, es que hay niveles de conciencia que son muy bajos y que entran en una categoría que se llama Amalek. Amalek es una categoría que ya está relacionada con la maldad, casi maldad total, casi 100% maldad. Entonces ahí estamos hablando de una categoría muy especial. Entran almas que han llegado a un nivel de desconexión con la luz muy grande, un nivel de clipot muy grande y por sobre todo un nivel de desconexión. Su mente está totalmente desconectada ya de la luz y entran en esa categoría. No mucha gente está en ese estado de Amalek. Hay gente, sí, que es la gente que uno llama gente mala, que no tiene ningún escrúpulo para asesinar a alguien, por ejemplo, un sicario, o gente que trafica, trata de blanca o trafica drogas y no tiene ningún escrúpulo de llevar al ser humano a su degeneración máxima. Ahí estamos hablando de Amalek. La gran mayoría de las personas no están en Amalek, no están en ese nivel de maldad, más bien está en un estado de dormición, de automático, no de maldad. Bueno, eso entraría entonces, esa categoría que preguntas entraría en Amalek. ¿Detrás del defecto o la transgresión está la virtud o la conexión? Sí, el defecto y la virtud son lo mismo, son el mismo eje, solamente son grados diferentes de una misma energía. El polo que llamamos defecto y el polo que llamamos virtud es el mismo eje.
cambia en los grados de virtud en los cuales uno se sitúa en ese eje. Mientras más grados de virtud, entonces le llamamos virtud. Mientras más grados o menos grados de virtud le llamamos defecto. Tus defectos te revelan tus virtudes. Tus virtudes te revelan tus defectos. Maestro, cuando Pablo habla del aguijón, ¿eso era una clipa? Se hace referencia a una energía negativa que lo está como atormentando de manera permanente. Podría ser una clipa. Sobre todo si esa energía negativa produce un desequilibrio en la persona. No lo deja avanzar bien. Los que sufrimos de escasez financiera, ¿cuál sería nuestra corrección? La escasez financiera puede tener varias causas. La corrección no es una. Pueden haber 10 personas con escasez financiera y los 10 tener causas diferentes. Por eso el camino espiritual es independiente. O por ejemplo, cuando uno dice, bueno, vamos a meditar un código para la abundancia, claro, es un código general, pero en realidad la pregunta es, ¿por qué estoy en la carencia? ¿Qué hay en mi mente? En el fondo, tal vez estoy en la carencia porque yo tengo una creencia que tener dinero es malo, que tener dinero es poco espiritual, que los que tienen dinero no entrarán en el reino de los cielos, que los buenos son los pobres, que Dios quiere más a los pobres que a los ricos, etc. Si yo tengo esas creencias en mi mente, voy a estar bloqueando el flujo de la abundancia. Entonces cada uno tiene que ver por qué bloquea el flujo de la abundancia. A lo mejor comparto poco. Tengo poco porque comparto poco. Y entonces al compartir poco, lo que tengo, bloqueo el flujo del recibir para dar. Entonces también puede ser que haya egoísmo ahí. Bueno, cada uno tiene que buscar en su interior la causa. Todo lo que se está revelando exteriormente nos está mostrando un paisaje interior que tenemos que conocer. El autoconocimiento permite hacer el tikún. Sin autoconocimiento es muy difícil hacer el tikún. Mis padres murieron de cáncer y mi madre duró muchos años con cáncer. Yo sentí que ese dolor hizo que viera la vida de otra forma. Pero la pregunta, esto me pasó cuando era muy niña, cuando tal vez no tenía clipot. ¿Por qué sería todo esto? Bueno, siempre la respuesta va a ser porque algo tenías que aprender. Por eso es tan importante este principio y esta bienaventuranza. Todo tiene un sentido. Todo ocurre porque hay una sabiduría divina detrás. Y si tú preguntas por qué pasó esto, es porque tenía algo que aprender. Tenía algo que aprender tú, tenía algo que aprender tus padres, a lo mejor ya había llegado el tiempo de tus padres de partir, tal vez habían cumplido lo que tenían que hacer y partieron. Y en esa partida de ellos, ese dolor que tú experimentaste también tenía que ver con algún aprendizaje que tenías que hacer. Y muchas veces ocurre que como no tenemos un entorno de sabiduría, no estamos formados en la sabiduría, el dolor natural, por ejemplo, de la partida de un ser querido, como no tengo un trasfondo, una base espiritual, se transforma en sufrimiento. El dolor no tiene por qué transformarse en sufrimiento. Solo se transforma en sufrimiento cuando no tengo la energía espiritual para vivenciarlo como corresponde, como un dolor. El dolor cede al poco tiempo, tiene una vía de evacuación natural. Pero cuando el dolor yo dejo que pase a sufrimiento,
es porque no he tenido una barrera espiritual que ha impedido que pase a este otro lado y se empiece a transformar en sufrimiento debido a que mis pensamientos le empiezan a dar vueltas. Por ejemplo, ¿por qué me pasó esto? No entiendo por esto. Si yo era tan bueno, ¿por qué me pasó? O si ellos eran tan buenos, ¿por qué se fueron? Entonces empiezo a generar pensamientos de sinsentido que van transformando el dolor en sufrimiento. Cuando yo entiendo los principios universales, como por ejemplo, que Elohim permite las situaciones con su sabiduría para el aprendizaje y la evolución de todos, uno ya, si se toma de ese principio, ya ve las cosas de otra manera, aunque en ese momento no entienda exactamente lo que tengo que aprender. Pero yo sé que algo tengo que aprender. Entonces, como sé que algo tengo que aprender, no me cierro a esa posibilidad, no uso mi mente para transformarlo en sufrimiento, sino que uso mi mente para abrirme a mi Neshama, para que me revele qué es lo que tengo que aprender. Por eso es tan importante desde pequeño formar a los hijos en la sabiduría divina, en los principios universales, porque si no, uno llega adulto, ocurren cosas en la vida dolorosas y rápidamente se transforma eso en sufrimiento. Maestro, si mi familia hizo rituales a Moloch, ¿cómo puedo hacer una reparación? Bueno, tú puedes hacer una reparación, tú, como persona individual, haciendo teshuvá, es decir, volviendo a Elohim, haciendo tu tikkun, reparando tu alma, es decir, desarrollando tu virtud, y haciendo tu shalem, es decir, avanzando hacia tu máximo potencial. Así tú haces una reparación. Las personas de tu familia que lo hicieron tienen que hacer ellos su reparación. Tú no puedes hacer por ellos. Pero tú, si te vuelcas a este camino de teshuvá, tikkun, shalem, vas a hacer la reparación. Vas a purificar la energía. Maestro, ¿cómo podemos encontrar el sentido de nuestra vida? Yo antes pensaba que era resolver el día a día los problemas comunes, pero hoy me doy cuenta que hay algo más. Bueno, es muy bueno poder dar solución a los problemas comunes, pero hay algo más, efectivamente. ¿Cómo encontrar el propósito de la vida? Tampoco es tan simple, porque el propósito de la vida se encuentra en un archivo que está alojado en una carpeta que se llama Neshama. Por lo tanto, hay que ir a conectar con esa dimensión del alma que es la Neshama. Mientras nuestro Ruach, nuestra mente emocional, no pueda acceder a ese nivel del alma, no va a poder recibir la información de cuál es la misión de su vida, porque esa información está en la Neshama. Para poder conectar con la Neshama, tiene que hacer lo que dije en la respuesta anterior, hacer su trabajo espiritual, teshuvá, tikkun, teshuvá y tikkun básicamente, reparar su alma. ¿Cómo lo vas haciendo? Vas haciendo meditaciones, vas estudiando esta sabiduría divina, en este caso nuestro la Kabbalah, vas entrando en la escritura, vas conociéndote. Esto es súper, hiper importante. Si uno dimensionara la importancia del autoconocimiento, a veces uno quiere aprender a meditar mucho, aprende unas técnicas para esto, técnicas para lo otro, pero lo primero que tenemos que aprender es sobre nosotros mismos, conocernos, porque ahí está la información. En la medida que nos vamos conociendo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, quiénes somos, nuestras virtudes, nuestros defectos, todo eso nos va conectando, nos va haciendo subir, nos va conectando con la Neshama. Entonces, en algún momento, cuando uno ya se habitúa a conectar con la Neshama, se empieza a revelar la misión del alma que está en relación a lo que ya ha trabajado como autoconocimiento de virtudes, talentos, etc. Entonces, la respuesta sería
entrénate en la conexión con tu Neshama a través del estudio, la meditación y el cultivo de la vida espiritual y del autoconocimiento. ¿Cómo se podría reparar la creencia del miedo a la escasez? Con el pensamiento inverso y con la acción inversa. Si tú le tienes miedo a la escasez, te estás diciendo interiormente que va a faltar, que algo va a faltar. Tienes que poner un pensamiento contrario. Elohim me va a dar todo lo que yo necesito. Todos los días tú te levantas en la mañana, te despiertas y dices, el Padre me da todo lo que necesito. Me da todo el dinero que necesito. Lo repites una y otra vez hasta que la energía de esa frase va impregnando tu mente, hasta que ya no hay ninguna duda y empiezas a actuar en esa energía. El Padre me da todo lo que necesito. Por lo tanto, si alguien necesita algo, yo le doy, sin miedo a no tener, porque Él me dará todo lo que yo necesito. Por lo tanto, no tengo miedo a compartir lo que tengo. Entonces, pensamientos nuevos, acciones nuevas, vino nuevo en odres nuevos, nacer de nuevo. Esa es la fórmula. ¿Cómo podemos compartirle a una persona la idea de que el sufrimiento es nuestra responsabilidad sin generarle más dolor o que esta persona caiga en la culpa? Muy buena pregunta. Bueno, lo primero es hablarle cuando la persona esté disponible para escuchar. Si alguien no está disponible en su vasija para esa tremenda verdad, no le diga eso, porque lo más probable es que se le vuelva en contra. Este principio de que somos responsables de nuestro sufrimiento es un principio universal. Está en la Kabbalah, pero está en otras tradiciones espirituales. Esta es una perla. Ese principio es una perla, porque transforma la vida de aquella persona que lo asume como parte de sus principios. Pero, como es una perla, no hay que dársela a los cerdos, porque los cerdos la pisotean y luego de pisotearlas, se vuelven contra ti. Otro principio iniciático, cabalístico enorme. Hay que dar las verdades cuando la vasija está lista, no antes. Porque si no hay odres nuevos, ¿qué pasa con el vino nuevo? Se rompe el odre y se pierde el vino y el odre. O sea, la enseñanza nadie la pesca y esa persona queda peor. Entonces hay que esperar el momento cuando la vasija está lista. Muy bien, estamos por hoy. Muchas gracias por estar. Bendición. Shalom.